Bienvenidas y bienvenidos a Infraestructura al Derecho, el podcast de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hoy tenemos el placer de contar con la compañía de la doctora Jenny Raigoso, socia de Raigoso Abogados, empresa afiliada a la Cámara Colombiana de la Infraestructura y que ha asesorado a diversas compañías del sector. Jenny, un gusto tenerte y mil gracias por acompañarnos. A ti, Juan, honrada de estar acá. Muchas gracias. Mil gracias, Jenny. Bueno, empecemos con la historia profesional tuya. ¿Y cómo fue esa decisión de fundar Raigoso Abogados y qué está haciendo la firma hoy? Gracias, Juan. A ver, mi historia se remonta a un amor profundo por el litigio y por el derecho público que nace desde pregrado. Yo tuve la fortuna de trabajar de la mano del doctor Gabriel de Vega Pinzón, en paz descanse, administrativista de los puros de este país. Y de ahí encontré ese amor y ese gusto por el litigio, pero sobre todo por el derecho administrativo. En ese curso, uno de los clientes de la oficina, en concreto en aquel entonces, me llama a ser parte de su equipo jurídico acá en Bogotá. Me di la oportunidad, ¿cierto?, de entrar al sector corporativo y estuve ahí alrededor de 8 años y medio, 9 años de mi vida profesional. Llevé ad honorem un par de asuntos mientras estuve ahí porque el amor por el litigio estaba y cuando ingresé la conversación fue tan transparente con las directivas de que quería hacer un paso por el mundo corporativo para conocer ese mundo, conocerlos a ellos, como parte del sector con el que trabajábamos, pero yo tenía que volver al litigio, lo tenía clarísimo. En el curso, en la estadía con concreto, pues también tuve el honor de tener muy de cerca grandes proyectos, grandes retos profesionales en el sector de la contratación pública. En sus inicios, la negociación del EPC con la concesión del tercer carril Bogotá-Girardot, temas álgidos como Hidroituango, y posteriormente también en la parte de estructuración, de oferta, la de adjudicación y la primera fase de preconstrucción y construcción en 2 tramos de Transmilenio, la troncal de Transmilenio por la 68 y Patio Portal de Transmilenio en Soacha, entre otros proyectos acá a nivel local. De tal suerte que, bueno, ahí hubo un paso importante y ya llega un momento en que me convierto en mamá y eso me da el empujón para decir, ya, independícese, es hora, usted tiene ese sueño, hágale ya. Tomé la decisión hace alrededor de 4 años, más o menos. Soy accionista única, por ahora somos una pyme, de las pymes que aportan a este país alrededor del 79% en la generación de empleo y alrededor del 40% al Producto Interno Bruto del país. Entonces, creo que estamos jalonando, estamos haciendo las cosas bien. Por ahora un equipo femenino de 4 personas, 4 mujeres, estamos ahí, tengo mi apoyo jurídico, la contadora desde el día 1 y mi apoyo administrativo, es invaluable. Por supuesto me traje como cliente a mi ex empleador y varias empresas del gremio, constructor y proveedor de suministros. Entonces esto ha sido una cosa maravillosa. Porque en realidad ha sido un camino que he construido desde peladita, desde que estaba en pregrado, y el legado que a mí me deja el doctor Gabriel de Vega me ha marcado mucho. O sea, yo no he tenido una sola vez en la que me siente a redactar una convocatoria arbitral, a montar una estrategia probatoria en la que no venga a mi mente y pueda darle gracias a la vida misma por haber tenido ese legado, por haber tenido esa oportunidad de verlo, de conocerlo, de verlo en escena. En su momento yo veía como una cosa grandísima, tribunales arbitrales que llevaban a la oficina, por ejemplo, Transmilenio contra Transmasivo. Eso para mí era una cosa inmensa. Y hoy por hoy digo, qué bonito honrar la memoria de él de esta forma y qué bonito también poder dejar un legado a quienes vienen atrás, ¿sí? Porque hay muchos a quienes esto les apasiona, que están soñando con graduarse con su título de abogado. Entonces, qué bueno también dejarles un legado a ellos y por supuesto a mi hijo dejarle un legado de una mamá
visionaria, líder, empresaria, y en mi caso, pues, que cree fervientemente en un poder superior que la sostiene. Para mí es Dios, y que vivamos por la fe y no por la vista. Ese legado se lo quiero dejar a mi hijo marcado. Creo que lo estamos haciendo bien. Sin duda. Esta mañana él es el promotor inicial de la empresa, lo lleva en su corazón. Entonces, cuando el porqué es lo suficientemente grande, Juan, en el área que sea de tu vida, encuentras el cómo, lo encuentras. Otra cosa es que sea fácil, claro. No lo es. Y para quienes nos escuchan y son empresarios, saben que esto genera, si algo en la vida te genera garra, es el mundo empresarial, ¿sí? Así es. Pero estamos hechos para cosas grandes, y como te digo, mi porqué es lo suficientemente grande. O sea que aquí hay camino por recorrer y hay todo un mundo por construir. Entonces, esa es un poco mi historia, y la historia de la empresa, pues 4 años. Celebramos aniversario recientemente ahora en marzo. Su especialidad, pues por supuesto, Derecho Público, con un énfasis especial en infraestructura pública y especialmente también de transporte, ¿sí? Digamos que tenemos un nicho por ahora importante que quiero trabajar, robustecer, y ya miraremos en el futuro cómo se sigue abriendo el tema, pero por ahora nuestro foco es ese. Inspiradora esa historia, Jenny, y ese tributo que rindes al doctor Gabriel de Vega, un caballero, un jurista muy reconocido en el sector. Infortunadamente partió, pero lo recordamos con mucho respeto. Y también ese motor de vida, tu hijo, para tomar las decisiones profesionales que hoy te tienen como asesora de importantes compañías del sector. Hace 4 años, cuando tomas la decisión de independizarte, veías a tu hijo, ¿qué retos vislumbrabas que podrían ocurrir en esa decisión de independencia? Yo creo que después de la decisión de ser mamá, la decisión de independizarme es la segunda decisión de fe más grande que he tomado en mi vida. Literal, ha sido un salto al vacío, pero un salto bonito, porque en la medida en que tú saltas, y yo vuelvo a la fe, para mí mi ancla es Dios, en la medida en que tú saltas, el paracaídas te llega, y te llega a donde te tenga que llegar, ¿sí? Obviamente hay un tema de proyección, no me boté así de allá para allá, o sea, yo llevaba un camino, como te digo, los ahorros estaban, o sea, a mi empresa le he metido alma, vida, corazón, y los ahorros que tenía y las cesantías y todo está ahí metido, el carro metido, o sea, el desafío era en realidad un desafío de vida, pero ha sido el más edificante. O sea, yo digo, Dios, yo veo muy complicado que yo me volviese a emplear, y pues uno no sabe, la vida da vueltas, ¿no? Claro. Pero lo veo sumamente remoto, porque me aburriría, Juan. Esto es una cosa, y esta mañana venía pensando en el carro en eso y decía, yo aquí vivo con la adrenalina arriba, arriba. Y además hay gente que depende de mí, entonces mi equipo por ahora somos 4, pero son 4 familias detrás de ellas también, ¿sí? Y mi gordo, y mi gordo que los niños tienen algo que nosotros de adultos perdemos, yo creería que en su gran mayoría, y es perderle el miedo a la vida, o sea, es pedir sin miedo, es ¿qué hay que hacer? Yo quiero esto, y él sueña en grande, y eso me lo transmite, y yo de ahí agarro una fuerza diaria, Juan, diaria. Entonces, los retos en ese momento, pues listártelos, se nos iría el podcast, pero han sido, pues todos, van llegando, se van sorteando, y hemos aprendido a vivir un día a la vez, con proyección hacia el futuro, pero un día a la vez. Entonces, bien, vamos bien. Yo estoy muy contenta, muy ilusionada, y creo que también ya con cierto callo en la piel, como empresaria, sé que falta muchísimo, pero a nadar se aprende tragando agua, dice una de mis coach, Margarita Pasos. Si usted quiere aprender a nadar, bótese a la piscina, allá aprende. Y eso ha sido, y en eso estamos. Qué gran mensaje, Jenny, y también lo que resaltas del rol de la empresa en la construcción de país, en la construcción de economía, en la construcción de empleo formal. Y muchas firmas están haciendo país a través de sus empresas como la tuya.
Bueno, Jenny, te propongo que vayamos por los temas un poco más técnicos, jurídicos. A ver. Tú has tenido la oportunidad de asesorar varias empresas importantes del sector que han contratado con entidades territoriales, distritales, y en el marco de estos contratos públicos hay algunos mecanismos de solución de controversias que hacen presencia. Tenemos la amigable composición, tenemos el arbitraje. Quisiera profundizar contigo sobre la amigable composición. ¿Cuál es el balance que tienes hoy de la amigable composición para tratar las controversias que se presentan en los contratos de obra pública con entidades, por ejemplo, distritales? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué oportunidades hay también en el mecanismo para ser aún más eficiente? ¿Cuál es tu balance general sobre la amigable composición? A ver, Juan, positivo. Positivo, sin embargo, tengo varias cositas que me gustaría dejarle al gremio en general, ¿sí? Y entendiendo que esto es un tema transversal que toca a la entidad contratante, al contratista, pero al supervisor, pero al interventor, a todos. Y al final todos hacemos parte de un país en el que queremos echar para adelante, ¿sí? Yo arrancaría por recordar que la amigable composición, pues a la final es una transacción que logran las partes a través de un tercero al que le delegamos un mandato, al que lo facultamos para que resuelva una diferencia o una controversia que tengamos, en este caso, unas partes en el contrato estatal, ¿sí? Lo que ese panel decida va a tener efectos transaccionales y, por supuesto, de cosa juzgada en última instancia, ¿sí? Lo veo positivo, ¿por qué? Porque tiene un tema se me escapa la palabra, es ágil. Es un mecanismo que... Práctico. Práctico, hay que pagar por él, por supuesto, hay que pagarle al panel sus honorarios, no es un trámite gratuito, pero tiene sus bondades. Yo creo que cuando uno paga por exclusividad, eso tiene un ritmo diferente, en general en la vida, ¿sí? Es de cuenta una prepagada, la EPS general, ¿sí? Igual, idéntico. Por supuesto, ellos tienen un tema de imparcialidad de ley, ¿sí? Entonces, ¿quiénes les pagan? Pues ambas partes, o sea que aquí nadie le está pagando para que le haga el favor a nadie, es un tema imparcial. Yo creo, sin embargo, Juan, que en la práctica estamos, me atrevería a decir, subutilizando el mecanismo. ¿Por qué? Porque la ley al panel, pues por lo menos como están estructurados actualmente muchos de los contratos de obra, al panel la ley le da unas facultades de ley, ¿cierto?, que le permiten conocer y resolver sobre asuntos técnicos, económicos y jurídicos. Ese es el alcance de ley. De manera que las partes pudiesen, en la práctica, al momento de suscribir el contrato, incluir la amigable composición como un mecanismo alterno de solución de sus conflictos, simplemente ceñirse a ese mandato general que ya la ley le otorga al panel y ocuparse de otras cosas importantes que sí tienen que definir ellos, que por ejemplo es el perfil del panel. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un contrato de obra y vamos a nombrar una terna, a designar una terna, ¿qué tipo de especialidad le serviría en este contrato? Entonces, en una obra sería una cosa maravillosa, ¿cierto? Uno dijera, puedo meterle 2 abogados, ¿cierto?, como por aquello de garantizar la discusión jurídica y que no sea una sola posición, una posición única. De acuerdo. Pero el técnico tiene que sí o sí ser parte del panel. Entonces uno diría, 2 abogados y un ingeniero podría funcionar perfectamente. Sin embargo, en la práctica, cuando se está suscribiendo la cláusula de amigable composición, lo estamos limitando. Lo limitamos. Entonces casi que lo tenemos asuntos declarativos, ¿sí? Y en consecuencia, me parece que esa es una de las, no sé si fallas, o más bien de las oportunidades de mejora. Es decir, como el mecanismo está funcionando, ¿cierto?, le está brindando a la final a las partes lo que necesitan, que es una solución, para el que sea. O sea, usted vaya y pruebe su derecho y el panel que resuelva, ¿sí? Sí. Y que lo resuelva pronto, porque tenemos una obra por ejecutar que no se puede paralizar porque hay un tema de diseño, porque hay un tema predial. Pues a la final que eso me lo resuelva el panel y nosotros avanzamos. Entre más pronto me lo resuelva, pues muchísimo mejor. Entonces, como medida, como mecanismo alterno de solución de conflictos, me parece que está funcionando, ¿sí?
habría, en mi opinión, que respetar el alcance que la ley le está dando. Si es que lo vamos a utilizar como se está utilizando ahora, que es como que es la primer medida que tiene el contrato para ir a resolver los temas, ¿sí? Si la van a restringir en su alcance, pues debiera ser una medida secundaria. Y lo que primeramente debiera tener el contrato es un tribunal arbitral, ¿sí? Pero se está utilizando a la inversa. Entonces, estamos teniendo en la práctica, en primer lugar, el panel, pues después de unas etapas de arreglo directo, y a renglón seguido, cláusula compromisoria, pero también restringida. O sea, está mal, o sea, mal por donde usted lo vea, está mal, mal. La competencia la estamos restringiendo, lo estamos poniendo de primeras. Bueno, bien, si lo va a dejar de primeras, déjelo que haga todo lo que la ley le permite hacer, que conozca asuntos técnicos, económicos y jurídicos, ¿sí? Con limitantes propias de la justicia, porque ellos no son jueces, entonces no te pueden decretar una medida cautelar, no te pueden decretar una nulidad, ¿sí? Tienen, diría yo, ese par de limitantes de ley, pero de ahí para allá, si lo van a dejar de primeras, bótenle todo, o sea, no me restrinja el mandato en el contrato. Y si le va a meter cláusula compromisoria al contrato como en segunda instancia, pues también déjelo hacer para lo que la ley lo concibió, ¿sí? No me restrinja el tribunal también a temas única y exclusivamente de nulidad del panel o de eventual revocatoria de la decisión del panel, porque si usted ya actuó al panel a temas técnicos y me ata el tribunal arbitral a conocer solo de la nulidad o de la revocatoria del panel, pues el contrato en últimas lo que está teniendo hoy por hoy es una jurisdicción ordinaria. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Ese es un riesgo grandísimo, claro. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta porque terminé yéndome para la jurisdicción contenciosa. No, está perfecto. De hecho, eso es una preocupación hoy en la mayoría de los afiliados, y es cuáles son las competencias que, por autonomía de la voluntad y principio de habilitación, le dan las partes del contrato al tribunal arbitral, de tal manera que pueda ejercer su función jurisdiccional con prontitud y especialización, que es lo que se busca de los tribunales arbitrales. Correcto. Y hoy los tribunales arbitrales, en los estudios que hemos hecho desde la Cámara, han demostrado que sus decisiones son especializadas, prontas con las complejidades que tiene el proceso judicial, pero que al final están dirimiendo de manera idónea, aplicando los contratos y la ley, las controversias. Entonces, un poco la discusión es, ¿por qué limitar las competencias del tribunal arbitral exclusivamente a lo que tú mencionabas, que son las decisiones de los amigables componedores en punto de su eficacia o en punto de la posibilidad de revocar vía arbitral la decisión del amigable componedor? Porque, como tú bien decías, se pierden algunas competencias que los jueces naturalmente tienen, como el decreto de medidas cautelares o la declaratoria de nulidad absoluta o relativa de una cláusula, por ejemplo. Correcto. Entonces es una discusión, es un debate interesante que se están dando hoy en el gremio. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuándo un amigable componedor o un trámite de amigable composición tiene más vocación de éxito y cuándo probablemente no va a ser exitoso desde tu experiencia? A ver, yo te voy a hablar desde una listica que tengo acá como para que no se me quede nada. Tengo 5 aspectos mapeados, como aquellos en los que uno desde la práctica dice, esto hace que la figura sea exitosa. El primero de ellos es que definamos un perfil idóneo del panel. Y esa idoneidad, si bien pareciera muy subjetiva, al final uno dice, ojo que eso sí tiene un criterio de objetividad. O sea, la ley estatal prohíbe a las entidades designar con nombre y apellido propio desde pliego de contrato a Pepito o a fulanito como integrante del panel. Eso está prohibido. Lo que está permitido, y de hecho es un deber de las entidades, es definir el perfil del o de los panelistas que van a conformar el panel de ese contrato, desde pliegos y desde contrato. Entonces depende, esa idoneidad del panel depende del tipo de contrato, del tipo de contrato que usted vaya a adjudicar. Si vamos a obra pública, y lo hablábamos ahorita, o sea, la obra necesita un ingeniero, lo necesita, claro. ¿Sí? El panel, la decisión del panel tiene que ser en derecho, entonces necesitamos un abogado. Un solo abogado definiendo ahí
como riesgoso, no sé. Entonces uno diría, pues métale 2 abogados y el tercero que sea ingeniero, eso puede funcionar. Entonces, ese primer tema de definir un perfil idóneo del panel, yo creo que ahí arrancamos, ¿sí? Antes de eso yo diría, ojo con la competencia que usted le va a dar al panel, ¿sí? No me lo subutilice si ya la ley le dio un alcance general, ¿sí? Y si lo va a restringir solo a temas técnicos, pues démelo de segundas y démelo de primeras del tribunal, ¿sí? La cláusula compromisoria, pues pensando un poco para que en la práctica los mecanismos alternos de solución de conflictos en realidad aporten al contrato, al proyecto, al interés público, a la ciudadanía en general, para lo que para lo que se implementaron, ¿sí? Entonces, un perfil idóneo, hay un tema de imparcialidad que a mí me gusta mucho en la medida. Ellos tienen un deber de imparcialidad. Y a mí me ha tocado con paneles que es una cosa deliciosa, desde lo jurídico, desde el tema probatorio, procesal. En realidad, usted tiene que llegar con sus pruebas. Usted tiene que, a ver, un tema técnico, pues lo mínimo es que llegue con un dictamen pericial de parte técnico. Claro. Tiene una afectación económica, si es que tiene competencia el panel para eso, pues entonces también un dictamen contable. Interrogatorios, testimonios, claro, con alguna informalidad, diría uno, pero al final, ¿cómo van a resolver en derecho? Pues todo ese tema probatorio para definir quién de los dos tiene la razón, pues es un tema que se suple. Hay un tema de convocatoria, de contestación, de práctica de pruebas, de alegatos, o sea, es casi que un proceso, ¿cierto? Procedimentalmente hablando, pero como resuelven en derecho, te revisan todo el tema probatorio y pues por supuesto jurídico, lo que esté en el contrato, lo que esté en pliegos, en el apéndice y pues por supuesto en la ley. Eso, en mi opinión, da un tema de imparcialidad que gusta, y a uno como abogado lo deja tranquilo, de hecho. Eso es lo más importante, ¿no? Esa certidumbre de aplicar apropiadamente las fuentes de derecho y que haya imparcialidad en la toma de la decisión. Claro, y a la final eso también deviene en un tema de seguridad jurídica. Total. ¿Sí? Porque lo hablábamos al principio, Juan, la decisión del amigable componedor por mandato de la ley tiene un efecto de una transacción entre las partes, solo que a través de un tercero, y de cosa juzgada en última instancia. Entonces no hay recursos. Y aquí no nos quedamos en el recurso del recurso del recurso y en la tutela, ¿sí? ¿No? Esa es otra ventaja, ¿no? El amigable componedor. Es maravilloso, a mí eso me gusta muchísimo, porque claro, para bien o para mal, lo que quiere un gerente de una compañía, el cliente que sea, es que eso se le resuelva. De acuerdo. Resuélvame eso, ojalá ganemos, pero resuélvamelo y ojalá pronto también. Entonces ya sabemos, ya vemos la foto, el panorama de ahí hacia adelante, cómo es que va a ser, ¿sí? De acuerdo. Hay otra característica que me parece que le ayuda mucho a la medida y es que sea un panel permanente. Entonces firmamos el contrato de obra, ¿cierto? Y desde ahí hasta la etapa de liquidación, ese panel es permanente, salvo que le surja alguna inhabilidad sobreviniente, algún tema que le impida ejercer su cargo o pues alguna renuncia o cualquier cosa que lo inhabilite, pero de lo contrario, el panel, si bien no es empleado en ninguna de las partes, sí está designado para ese contrato. Entonces, se usa mucho que las decisiones principales del contrato se le van notificando o comentando, informando al panel, entonces él va conociendo, va conociendo. La primer convocatoria le da un mapeo general de lo que es el contrato, de cuáles son los desafíos del proyecto. Entonces, para la segunda ellos ya están como cuchilla, ¿sí? Y eso le da, yo digo que todo eso suma para que la decisión además sea pronta, pero además se dé con conocimiento de causa, con especialidad en el asunto, y no es que usted lo sometió a reparto y la bendición a ver a quién le toca, no. Es un tema de especialidad y de gente que está de cierta forma en el día a día de la ejecución del proyecto. Entonces, en mi opinión, esas aristas hacen que sea exitosa la medida y que esté funcionando actualmente. ¿Por qué fracasa solo una, Juan? Insisto en el tema del mandato, yo creo que los estamos subutilizando, ¿sí? Nuevamente, si vamos a dejar al panel como el mecanismo alternativo de solución de conflictos en el respectivo contrato, pues habilitémoslo para todo, ¿sí? Pero si me lo va a dejar facultado solo para temas técnicos, entonces déjemelo de segundas y suba ya de primeras al tribunal arbitral, ¿cierto? Cláusula compromisoria, un tribunal habilitado para todo porque ellos sí tienen facultad de juez, ¿sí?
Entonces, si necesita alguna medida cautelar, pues está. Si hay algún tema de nulidad o vicio del contrato que haya que resolver oportunamente, no 10 años después, ahí está el tribunal. Y dejamos al panel para que nos acompañe permanentemente en temas técnicos. Y eso sería maravilloso. Esa dupla sería maravillosa. No está funcionando así actualmente. Entonces, en mi opinión, puede fracasar por eso actualmente. Por lo menos lo que se está viendo actualmente es eso, en mi opinión, eso. Muy bien. Pues movámonos hacia el arbitraje porque pues, justamente hacías la reflexión de las competencias que se le otorgan por principio de habilitación en las cláusulas. Y también hay un asunto que ofrece debate y es el artículo 13 del Código General del Proceso, el análisis que hizo la Corte Constitucional sobre el particular, el tema de las cláusulas escalonadas, la administración de justicia como un derecho de las partes. En tu opinión, con las entidades con las cuales trabajan tus clientes, ¿están facilitando el acceso al arbitraje o no es posible en términos generales que en los contratos, como regla general, esté esa alternativa de acudir al arbitraje? ¿Y cuál es tu opinión frente al tema de las cláusulas escalonadas, esa tensión entre la autonomía de la voluntad, el artículo 13 como norma de orden público que genera ineficacia en las cláusulas que contravienen o que limitan de alguna manera el acceso a la justicia a acuerdos contractuales, la administración de justicia en el contrato, pero también la posibilidad de que las partes de un contrato de infraestructura puedan gestionar sus controversias como mejor consideren? Juan, yo creería que previo a responderte la pregunta, sería oportuno recordar rápidamente a la audiencia, ¿cierto? Para aquellos que no son abogados. Entonces, la distinción, pues la definición de una cláusula escalonada, ¿sí? Yo diría que gráficamente, para que nos hagamos una idea todos, son una serie de escalones, ¿cierto? Y entonces se le llama escalonada precisamente porque en cada escalón usted va dejando una forma de solucionar los conflictos de ese contrato, ¿sí? A contrario sensu de esas cláusulas, lo que el artículo 13 establece es precisamente una limitante para pactar ese tipo de cláusulas, porque casi que lo que el artículo 13 le dice a las entidades es, vea, ustedes pueden sentarse a conciliar cuando quieran, es que yo, ley pública, ¿cierto?, les los faculté a ustedes, yo tengo en mi memoria desde el 84 que estaba el Código Contencioso, no sé si antes hay algún rastro, pero por lo menos desde ahí yo estoy clara, desde lo jurídico, que las entidades estatales están facultadas por ley para conciliar, para transar, ¿sí? Derechos transigibles, por supuesto. Entonces, lo que el artículo 13 les dice es, si ustedes tienen en cualquier momento de su contrato, frente a cualquier disputa transigible, sentarse y conciliar, sentarse en una mesa de arreglo directo, pues háganlo, ¿sí? Pero no se crea usted, señora entidad, ni usted contratista, que puede vía contrato establecer requisitos de procedibilidad que yo ley no me he inventado. Entonces yo lo que ley digo es, la principal pues es la jurisdicción contenciosa para temas de derecho público. Si quieren pactarme una cláusula compromisoria y acudir al tribunal arbitral, pues también. Entonces en uso de su facultad de autonomía de la voluntad, hágalo. Pero no me venga usted a decir que tiene acá una etapa de arreglo directo acá abajo en el primer escalón, ¿cierto? Sentémonos ahí 60 días a ver si de pronto. Si no, nos vamos para conciliación, otros 60 días ahí. Imagínate eso para el proyecto. Si no lo arreglamos ahí, ¿sabe qué, contratista? Vámonos para amigable composición, ¿sí? Pero limitemos allá la amigable composición, que solo me conozca de temas técnicos. Si no resolvemos ahí, tranquilo, vámonos para cláusula, vámonos para arbitraje. Ya iríamos como en el cuarto o quinto escalón. Y entonces, pero el arbitraje tampoco lo dejemos tan completico, o sea, limitémosle para lo que la ley lo facultó, no, todo no. Simplemente para que me conozca sobre temas de nulidad o de revocatoria de lo que decidió el panel. Y el resto, no, el resto tranquilo, usted vaya allá para la justicia contenciosa. Entonces, fíjate la cantidad de escalones que tuviste que pasar para llegar a la jurisdicción contenciosa, que en últimas es la que hoy por hoy está quedando en los contratos, pues salvo lo que te pueda resolver el panel. Entonces, por mandato de este artículo 13, todo este montón de escalones a que me acabo de referir, están viciados de nulidad. Entonces se entienden por no escritos.
Entonces el cliente me dice, no, pero espera, es que no hemos agotado la etapa de arreglo directo. Digo, no, tranquilo, ustedes en cualquier momento pueden transar o pueden conciliar. Si necesitan esto ya, pues tenemos que subirlo lo que nos permita el tribunal o lo que te permita la jurisdicción contenciosa. Porque la ley en realidad lo que dice es, vea toda la escalera, usted no tiene que subirlo, usted coja el ascensor y váyase hasta la jurisdicción contenciosa a hacer lo que tiene, o en el mejor de los casos, hasta el tribunal arbitral, si la cláusula compromisoria quedó con ese ámbito de competencia que le permita resolver en este contrato. Muy bien. Bueno, ya vamos con un último tema que tiene que ver con el esquema sancionatorio en los contratos y su relación con inhabilidades por incumplimiento reiterado. Ajá. Ha habido una evolución también normativa. Sí. Un proceso sancionatorio puede definir la continuidad o no del proyecto, incluso la viabilidad de la propia empresa, correcto, justamente por este efecto de inhabilidades sobrevinientes. Uh-huh. ¿Cuál es tu balance hoy de los procesos sancionatorios en las entidades públicas y cómo ponderas tú esa realidad frente al riesgo de inhabilidades sobrevinientes que afecten la viabilidad empresarial? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, Juan. A ver, está pasando algo muy, la expresión, no sé si sea correcta, pero algo muy maluco, y es que nosotros estamos en la práctica teniendo que acudir a todo el equipo del proyecto, al equipo técnico que tiene que estar ejecutando obra, ¿cierto? Al director de obra preparándose para un interrogatorio, al del director de la oficina técnica preparándose para una diligencia de testimonio, al que tenía que estar pendiente de los proveedores y de los suministros al área administrativa, entonces que le suministre información al perito contable, a ver aquí dónde es que está el sobrecosto, ¿sí? En las interventorías, están las interventorías contestando convocatorias amigables, convocatorias arbitrales. En la entidad pública contratante, entonces las supervisiones técnicas, también preparando diligencias de testimonio. Esto en la práctica yo digo... Desgaste administrativo para todos. Estamos, pues no sé si sea perdiendo el tiempo, porque a la final que tú sometas una diferencia a que se resuelva, pues no creo que sea perder el tiempo, pero estamos desviando los esfuerzos de todo el equipo técnico, de todas las partes, a defenderse. Entonces, hablando puntualmente del tema sancionatorio, pues también, porque si te abren un sancionatorio, 2 o 3 o los que sean, o sea, con uno basta para que tu equipo técnico tenga que dedicarse también a ejercer su derecho de defensa ya, ¿sí? Sí. Yo pienso que en la práctica puede estar pasando, Juan, que el sancionatorio, que en realidad tiene como su origen, su finalidad es conminar al contratista que llegue a un punto que está atrasado, empújelo a que llegue allá, pero si ya llegó, suéltelo, ¿sí? Sí. Ya se puso al día. Pero viene a ser como una medida de presión, sí, que para eso se originó, pero entonces mientras definen si el hecho por el cual se retrasó sí le es imputable a él, sí o no, pues el desgaste de todo el equipo ya se dio, ya me afectó sí o sí en el programa de trabajo, en el tema de inversión, en el tema de costos, eso ya se afectó. Me parece que ese sí, a él no lo estamos subutilizando esa medida, se la estamos sobreutilizando, ¿sí? En mi opinión. Pues porque, sí, en últimas, tengamos o no certeza de que el contratista va atrasado en su programa de trabajo por su propia causa o porque a mí se me olvidó todavía entregarle 10 o 20 de los predios del paquete de 50 que le tenía que entregar, ¿cierto? Y estoy un poquito atrasado con eso, puede pasar. Algún permiso de ocupación de causa de esos que están allá pendientes en el cronograma para el mes 10 de ejecución, entonces allá lo digo, mientras resolvemos eso, estamos sobreutilizando la medida, desgastando al equipo, no solo del contratista, de interventoría también, la supervisión técnica, y lo que es el foco, lo que debiera ser el foco, que es la obra misma, pues ahí está, ahí está, ahí está caminando no necesariamente al ritmo que debiera, ¿sí? Y pues en tema de inhabilidades, a la final, yo digo que las multas, que es la consecuencia inmediata de un sancionatorio, ¿cierto? Pues por lo menos la inicial, que te apremien monetariamente, que si te atrasaste y fue por tu culpa, pues que te cueste el bolsillo, ¿sí?
es como una especie de data crédito, yo lo veo así, ¿sí? Entonces pagas la deuda y ya te quitan el reporte, igual acá, entonces te inhabilitaron, pagaste la multa, entonces te retiran, te quitan la nota de registro único de proponentes. Claro, mientras tanto te pudo haber dejado alguna mella, pero casi que en la práctica se está jugando lleve las cuentas, ¿cuántas multas tiene? Ya pasó esta vigencia fiscal, entonces eso también se volvió esa dinámica de contabilizar tiempos. Por ejemplo, si yo tengo 5 más multas en los últimos 3 años, inhabilitado, entonces ¿cuántas multas tenemos? No, vamos en 3. Pague. Sí, fíjate, ¿dónde estamos botando los esfuerzos cuando tiene que ser en realidad en la obra? Entonces, es una discusión que tiene mucho de largo como de ancho, Juan. Y pues, por supuesto, el sector público, la entidad contratante, pues está haciendo uso de las herramientas que la ley le dio. El interrogante un poco, en mi opinión, sería, ¿las está utilizando bien? ¿Las está sobreutilizando? En signo de pregunta que no me atrevería a responder acá en el fan. Muy bien. Pues Jenny, mil gracias por acompañarnos. Realmente una conversación muy, muy interesante, muy inspiradora desde lo personal, desde lo profesional. Aprendimos mucho también de contratación estatal, desde la visión práctica, el día a día, la asesoría. Entonces, mil gracias por acompañarnos, querida Jenny. A ti, Juan. A ti, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Me honra la invitación y continuamos en el gremio. Mil gracias. A ti, Juan. Y a ustedes los esperamos en un próximo episodio de Infraestructura al Derecho.